Pan de la palabra. Y bien, amigos de San Pablo, como siempre aquí reflexionando la palabra de Dios hoy 25 de mayo. El apóstol Pedro es enfático en decirnos hoy que nosotros hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Es decir, una nueva alianza se configura. Es Dios quien ha salido de sí para hacernos sus hijos. Es Dios quien nos dice que nosotros tenemos que amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado y nos ha enseñado el rostro misericordioso de Él. En ese sentido, el apóstol Pedro llama la atención hoy a todos los destinatarios y a nosotros también, a sabernos rescatados por la sangre preciosa del Hijo de Dios, es decir, por Cristo, aquel que murió y resucitó. En ese sentido, el Salmo 147 o Salmo 140, el Salmo 147, porque el Salmo ya 148 es solamente uno, el Salmo 147 nos va a decir que Dios coloca fronteras, unas fronteras no para dividir, sino para custodiar a todos sus seguidores. El pueblo de Israel se sentía custodiado por Dios. Es decir, el salmista ha experimentado que lo ha librado de las guerras, de las batallas, que nunca lo ha dejado conocer la muerte. Y por eso dice, Dios coloca unas fronteras para proteger. Podríamos rezar con este salmo en momentos de angustia y de dolor. Señor, coloca fronteras para que seamos liberados de todo mal, de la angustia, la enfermedad, de la tristeza, de la penumbra. Ahora bien, cuando pasamos al Evangelio de Marcos, en este capítulo 10 que estamos reflexionando, los versículos 32 al 45, se nos dice que Jesús va camino a Jerusalén. Y en ese camino a Jerusalén Jesús le dice a sus discípulos, ¿a qué están subiendo? Se sube a Jerusalén para morir. Y en esa muerte sabemos que Jesús nos va a rescatar y va a sellar esa alianza que hace referencia a la primera lectura. Fíjense, Dios nos rescata por la sangre de su Hijo. Pero unos discípulos muy avesados le dicen, Señor, permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Es decir, quieren poseer puestos privilegiados seguir ahí junto al Mesías, junto a Jesús. Y Jesús les llama la atención. ¿Podrán ustedes beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos arriesgadamente dicen que sí. Los discípulos, demás que lo escuchan, sienten cierta envidia. Los discípulos ven a Jesús, comparten con Jesús, pero en ese compartir no lo han conocido. ¿Por qué? Porque si usted mañana reflexiona el Evangelio de Marcos, mañana 26 de mayo, los versículos 46 al 52 de este mismo evangelio va a decir que un ciego junto al camino sí reconoce a Jesús como el Mesías y le dice, Hijo de David, ten compasión de mí. Si un ciego reconoce a Jesús, ¿por qué sus discípulos no reconocen a Jesús? ¿Por qué? Porque muchas veces nos colocamos simplemente a buscar puestos de privilegio. Que no sea así. Que nosotros los sacerdotes religiosos, ustedes padres de familia, ustedes amigos, busquemos un único privilegio. Ser como Jesús, servir a los demás porque para eso estamos. Jesús no ha venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir y a dar la vida en rescate por ustedes y por mí. Pan de la palabra, mes de mayo. Encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo. Más información www.sanpablo.co